Es un órgano. ¿Qué diferencia habrá entre el órgano que es cartílago y el tejido del cartílago? Que eso ya más o menos lo sabemos, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre un órgano y un tejido? ¿Se acuerdan de qué se componen todos los órganos? De todos los tejidos. De todo el tejido. Perfecto. ¿Y el tejido cartilaginoso son todos los tejidos? No. No. Ok, entonces vamos a tener que hacer distinciones cuando hablemos del tejido cartilaginoso y cuando hablemos de un órgano que está hecho de cartílago principalmente, ¿no? Órganos que están hechos principalmente de cartílago, por ejemplo, qué sé yo, un cartílago costal, ¿no? Los que unen el esternón con las costillas. Hablando de un cartílago costal, estamos hablando de un órgano que está hecho principalmente de un tipo de cartílago. ¿Cuál es el cartílago que forma a los cartílagos costales, saben? Hialino. Perfecto. Pero el cartílago costal está hecho o sea, exclusivamente de cartílago hialino. Ese es justo el tema, ¿no? Cuando empezamos a ver un poquito más de organografía, que aquí como que vemos o sea, un poquito de acercamiento, pues realmente es un órgano porque cada cartílago está recubierto de un pericondrio. Y el pericondrio ya no es tejido cartilaginoso. El pericondrio es tejido conectivo denso irregular. Y a su vez, el pericondrio fibroso está vascularizado. Entonces, ahí tenemos tejido epitelial. ¿Los cartílagos duelen? O sea, si ustedes se pegan así con los nudillos aquí, ¿les dolerá? ¿Se siente? No. No. ¿Cómo creen que no? Es una maniobra de dolor, niños. Ahorita nomás porque no están en clase para que alguien le entierre los nudillos. Sí, o sea, los cartílagos también, el pericondrio, están inervados. Entonces ya con eso juntamos todos los tejidos, ¿no? Nervioso, epitelial en los vasos sanguíneos, conectivo en el pericondrio, y el centro del cartílago costal es cartílago hialino. Por ende, la estructura completa es un órgano, pero el núcleo está hecho de un tipo de cartílago. Esa es la gran diferencia. Lo mismo vamos a ver con los huesos. O sea, cada hueso que ustedes tienen en el cuerpo es un órgano, porque no está hecho solo de tejido óseo, ¿no? Todos sus huesos tienen vasos sanguíneos, tienen un periósteo, tienen inervación, por eso las fracturas duelen. Entonces, son niveles diferentes de organización. Si hablamos exclusivamente del tejido cartilaginoso del cuerpo, lo podemos clasificar en tres, que son ¿cuáles? Hialino, fibroso y elástico. Elástico. Perfecto. El más importante es el hialino, ¿vale? El hialino es como la base para formar a los otros dos. Y a su vez, acuérdense, el tejido cartilaginoso es un tipo de tejido conectivo especializado. Si sabemos que el tejido conectivo se compone de dos partes principales que son ¿qué y qué? Sustancia, bueno, matriz extracelular. Perfecto. De células y de matriz, ¿no? Entonces, células, la célula principal del cartílago, ¿cómo se llama? Condroblasto. Condro, que podemos tener blasto o condrocito, ya cuando está bien diferenciado, ¿no? Y su matriz, vamos a hablar de sus componentes. Ahora sí lo que me decían, la matriz la dividimos en fibras y en sustancia. Fundamental. ¿Qué diferencias principales hay aquí? ¿Cuál es la fibra principal de la matriz? Ya se los dije hace ratito. Colágeno. Colágena de tipo 2. 2, ¿vale? Y tenemos otra que nos importa en un tipo de cartílago. En este. Fibras. ¿Hay colágeno así? Elásticas, niños. Las fibras elásticas nos importan muchísimo en el cartílago de cuál creen. Pues el elástico. Venga, avíspense, no está tan difícil. Cartílago es de los tejidos fáciles, venga, ustedes pueden. Sustancia fundamental. Cuando hablemos de tejidos o de zonas específicas, a veces sí vamos a hacer hincapié en cada tipo de molécula. Aquí nos importa cuál glucosaminoglicano, que hasta se llama como este tejido.
Tiene la misma etimología. Es condroitinsulfato. Condroitinsulfato, perfecto, ¿no? Hasta ahí va como con su lógica. Tenemos mucho condroitinsulfato en el cartílago, además de otros, pues. O sea, realmente están, en todos lados están todos los glucosaminoglicanos, ¿no? No, disculpa que no les ponga colores, pero si no, no vamos a acabar. Y de proteoglicanos, pues fíjense que estos nos van a formar a los proteoglicanos que nos importan, o sea, los condroitinsulfato y en general los glucosaminoglicanos en el, digamos, en el cuerpo normal no se encuentran solitos, siempre se encuentran ya agrupados en forma de proteoglicanos. Vamos a encontrar mucho condroitinsulfato agregado en ácido hialurónico, y eso se llama, ¿cómo se llama la unión de mucho condroitinsulfato con ácido hialurónico? Agrecano. El agrecano, que es el que siempre les preguntan, ¿no? Entonces tenemos mucho agrecano. ¿Qué sigue su lógica? Si tenemos mucho condroitinsulfato y mucho ácido hialurónico, pues naturalmente se agrupan y forman mucho agrecano. ¿Por qué tenemos que tener mucho agrecano? Pues por la parte que nunca nadie pela del tejido conectivo de la matriz. O sea, porque todos dicen como, pues hay fibra y sustancia fundamental. Pues sí, pero hay otro componente básico que nosotros sí discutimos hace ratito. El agua. Por eso toda la metáfora de la gelatina, ¿no? El tejido conectivo está hidratado. Y el tejido conectivo del cartílago está supremamente hidratado. ¿A consecuencia de quién? Del agrecano. El agrecano, al tener muchísimas cargas negativas, va a retener muchísima agua. Y nos va a dar este estado como, ahora sí, más gelatinoso que tiene el cartílago. Todos han visto un cartílago, ¿no? O lo han tocado. Aunque sea de cerdo, no sé. Ay, sí. Sí, o sea, está sencillo como pensar en la forma de un cartílago, o sea, no como la textura. Los de los pollos. Ajá. Justo, y aparte, o sea, aunque son duritos, de todos modos se pueden fracturar. Porque la idea del cartílago no es ser duro, la idea del cartílago es resistir fuerzas de tensión y de fricción. Es hacer una superficie bien lisita, bien hidratada y que no se pueda comprimir. Acuérdense que el agua por definición, por propiedad, es incompresible. Entonces la idea de que ustedes metan mucha agua en un tejido es que si ustedes van a estar parados la mayor parte del tiempo, más cuando éramos cavernícolas, y van a tener, qué sé yo, el fémur sobre el otro, o sobre la tibia, o como ustedes quieran, todo el tiempo va a haber una fuerza vertical entre dos superficies duras. ¿Qué pasa si ustedes ponen una piedra Pómex sobre otra y le empiezan a frotar? Se desgastan. Perfecto. Son una superficie entre más porosa y entre más dura, hace más fricción. Que eso en medicina le llamamos fuerzas de cizallamiento, ¿no? O sea, fuerzas de tensión longitudinal. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué hace el cuerpo inteligentemente para evitar la fricción entre todo el hueso que tiene que darle estructura a nuestro cuerpo? Pone superficies de cartílago que por más que tú les pegues una sobre otra, nunca se van a comprimir, nunca van a hacer fricción. Entonces ya con eso, pues no pierdes hueso cada que caminas. Obvio, esto no es perfecto. Y de todos modos, con el tiempo se van desgastando los cartílagos, se van desgastando los huesos, y por eso los ortopedistas tienen chamba. Está padre, ¿no? Y todo esto, o sea, es súper de carpintería, porque si algo está mal angulado en el cuerpo, si el cartílago está tantito desgastado, todo se va al hoyo, muchachos. O sea, mi hermana, que no es mucho más grande que yo, se me lleva 8 años, ya tiene un reemplazo de cadera. Y eso fue porque, o sea, hay una enfermedad muy común, que es una mala formación del acetábulo, que antes no se detectaba tan fácil. Seguro ahorita han visto muchos niños con pañales como ortopédicos, que es para corregir la posición de las cabezas del fémur. Si está mal posicionada, se forma mal el acetábulo, y entonces cada que ustedes caminan, el fémur empieza a desgastar la superficie del acetábulo y con los años se pierden los cartílagos. Porque este rollo de que sean súper bonitos y que deslicen bien, tiene que ver con la posición de los huesos. Si están angulados, aunque sea tantitito, ya valió y con los años se van a destrozar. Ya bueno. O sea, a mi hermana ya le reemplazaron hace 3 años una y apenas el año pasado la otra. Imagínense, ¿no? Y mucha gente no pela el cartílago. O sea, ahorita dicen como de, ay, pues es un tejido X, ¿no? Es como una gelatina. Pues sí, pero diles a un reumatólogo y todos quisiéramos saber
bien la fisiología del cartílago. Todos quisiéramos saber regenerar cartílago. O sea, hay infinidad de terapéuticas que lo que quieren es regenerar cartílago y no hay manera. Ahorita vamos a ver por qué. Por cómo se construye el cartílago es muy difícil que ustedes lo reconstruyan. ¿Vale? Y porque el cartílago es delicadísimo. El cartílago, a diferencia de otros tejidos conectivos, lo cual como que otra vez nos pone en duda la definición, ¿no? Entonces, si es tejido conectivo, el cartílago es avascular. ¿Saben por qué es avascular el cartílago? ¿Qué pasa si yo le meto oxígeno al cartílago? Se hacerlo. A ver, Natalia. Ay, no te escuché. Ay, es que se está trabando. ¿Se osifica? Perfecto. Fíjense que el cartílago y el hueso, que también derivan de células mesenquimales, siguen una vía de diferenciación. Y uno de los principales estímulos para que se diferencie hacia hueso es oxígeno. Entonces, de entrada, el cartílago tiene que estar en la menor presencia de oxígeno posible para que no se transforme en hueso. Eso es una muy buena. Y la segunda, si ustedes le meten le meten una vía de entrada al cartílago y por lo que ustedes quieran se les inflama, ya valió ese cartílago. O sea, imagínense que se meta ahí un macrófago porque cree que hay un bicho, porque tuvieron una alergia a lo que ustedes quieran, y destroza la configuración del cartílago. Ya no hay manera de que lo reconstruyan, como lo que hablábamos del tendón, ¿no? O sea, ya el huequito que dejó para hacer su inflamación ya quedó. Entonces, ese cartílago ya no va a funcionar. Y también el cartílago es muy dependiente de que esté íntegro. Si ustedes tienen una superficie de cartílago con que tenga una pequeña fracturita, un huequito, una pequeña línea, eso a la larga va a hacer que ese cartílago se muera y se osifique. A la larga. Seguro, ¿alguien ha escuchado de qué son las patologías de menisco? Sí, Sí, en la rodilla. justo a mi primo y a un amigo los operaron hace poco de los meniscos. De los meniscos. Todos lo dicen, ¿no? Como lo operaron del menisco. ¿Y qué es del menisco, saben? Sí, son como discos, como en forma de C, que están en la rodilla de cartílago. Perfecto. O sea, De hecho, en la mi parte de la abuela se articulación quedó. de la rodilla, justo la que veíamos hace ratito, que estaba así, en la superficie inferior y en la superior tienen dos disquitos en forma de C de cartílago hialino. Las patologías de menisco es justo que estos meniscos, que son los cartílagos en forma de C, como cuando tienen padrastros en los dedos, que se les levanta así como un pellejito, esas son las patologías de menisco, que se llaman fracturas de menisco. ¿Qué pasa cuando ustedes tienen un padrastro? Pues como que tiende a extenderse, o sea, ¿se han fijado? Pasa lo mismito en los meniscos. ¿Qué es lo que hace la cirugía de meniscos? Pues no le pones uno nuevo. Le recortas el padrastro, literal, para que no se siga extendiendo hacia abajo. Y eso, en teoría, debería quitar el dolor. Depende de la zona del menisco, porque tienen 3 zonas, según la vascularización. Depende de la zona del menisco, es si es viable o si ya de plano tienes que hacer recambio de rodilla. Mi abuelita le pasó eso y al principio le intentaron infiltrando ácido hialurónico justamente, pero pues no le funcionó y la tuvieron que operar. Entonces como para que ya no le doliera, creo que primero le pusieron una prótesis y después le recortaron como un pedazo de hueso, entonces le quedó una pierna más corta que la otra. No sé por qué hicieron eso, pero Pues, o sea, cuando haces reemplazo de rodilla siempre queda más corto, o sea, porque haces reemplazo de la articulación completa. O sea, quitas las cabezas de los dos huesos, les metes dos cuñas que tienen la forma del hueso y ya es lo que hace fricción. O sea, creo que lo que hicieron estuvo bien. Infiltrar ácido hialurónico ahí, justo no es que reemplace el cartílago, sino que desvía la respuesta inflamatoria, o sea, están así otra vez, ¿no? Y ya vieron en neonato que además de este esquemita que lo estoy haciendo visualmente entre los dos huesos, esto se rodea de una bolsita llena de líquido que se llama cápsula sinovial, que es un tejido, es como cartílago-like, ¿no? La parte de la cápsula sinovial es más bien líquida. Entonces, si tú le infiltras ahí ácido hialurónico, lo que se ha visto hasta ahorita en estudios es que desvías la respuesta inflamatoria hacia el líquido sinovial en lugar de la superficie articular. Y hace que viva más tiempo. Pero no es que al tú meterle ácido hialurónico, el cartílago articular se regenere nada más porque se va pegando, ¿no? Más bien desvías la inflamación. Y ahí ya. ¿Alguien más tiene preguntas de esto hasta ahorita? De la importancia del Puede, cartílago.
¿Puedes repetir la definición de fuerzas de cizallamiento, por favor? Como a grosso modo, hay dos fuerzas. Hay fuerzas de peso, que son verticales, y fuerzas de cizallamiento, que son longitudinales horizontales. O sea, por ponerla sencillo, ¿no? No es la definición, pero es como la forma más fácil de entenderlo. O sea, cuando lo vean, las fuerzas de fricción, que son fuerzas de las diferencias entre fricciones de dos superficies que van en sentidos contrarios, bueno, esas son las de cizallamiento, ¿no? Pero pónganlo en su cabeza como algo sencillo. O sea, de la mecánica del cuerpo, lo que hace peso en vertical es una, y lo que hace fuerza de cizallamiento es en horizontal o longitudinal, como de tensión, por así decirlo. Y bueno, o sea, como que les platiqué mucho y no lo puse aquí, muchachos, una disculpa. Espero que lo hayan anotado. Es el cartílago hialino, entonces vamos a decir que tiene una configuración como por proporciones y es la base para los demás cartílagos, ¿va? ¿Cómo le hago para que no quede tan feo? Así. Entonces vamos a hacer como una pirámide de cómo está hecho en proporciones la matriz del cartílago hialino y luego tomamos esa como base para hacer todos los demás. ¿Cuál es el componente menos abundante del cartílago y del tejido conectivo en general? Las células. Las células. Perfecto. Entonces, como que con ese no tenemos mucha bronca, ¿no? Las células están en el tope de la pirámide. O sea, no se lo tienen que aprender, pero son como más o menos el 3% de todo lo que vemos en el tejido cartilaginoso. En proporción, lo que sigue son las glucoproteínas de adhesión, que igual habíamos hablado que son pegamentos, son proteínas muy chiquititas. Entonces no nos hacen tanto peso en la masa de la matriz del cartílago. Luego, aquí por como fines esquemáticos y que se entendiera, les había dicho que los proteoglicanos, en particular el agrecano, son un supercomponente, ¿no? Del cartílago. Pero ya en masa particular del cartílago no representan tanto. Más bien, lo que traen a su lado, que es el agua, es lo que da la gran parte del cartílago. Entonces, lo que seguiría aquí en proporciones serían los proteoglicanos, en particular el agrecano. El agrecano, a su vez, nos va a mantener al principal componente del cartílago, que es ¿quién? Colágeno. Agua. En particular, en el cartílago hialino, el principal componente, o sea, el 80% de su cartílago es agua, ¿no? Cosa que no pasa en los demás tejidos conectivos. Hay tanta agua que por eso les digo que en la imagen que vimos hace ratito, la sustancia fundamental se ve teñida todavía porque el agua se quedó ahí estancada junto con las glucoproteínas, cosa que no sucede normalmente. ¿Qué pasó, Natalia? Hola, hola, ¿me escuchas? Es que había olvidado bajar la mano. Ok. Y pues el componente forme que da mayor proporción, por así decirlo, es el colágeno. Pero aún así no es tanto, el colágeno solo es como el 15% del cartílago. O sea, el 5% restante está entre todo lo demás. ¿Colágeno de qué tipo es el principal colágeno de acá? Dos. Dos. ¿Se saben algún otro colágeno específico de aquí? Bueno, en el ROS mencionaban que después del 2 estaba el 4 y el 6, y en la periferia creo que era el 6, ¿no? El que está como cubriendo siempre a este cartílago. Entonces aquí justo la pregunta fue de truco, porque quiero que sean como ustedes, al leer el ROS, no se pierdan con su intensidad. El 4 y el 6 son colágenas ¿de dónde? La lámina basal. Exactamente. Entonces lo único que te está diciendo es que hay muchas láminas basales, ¿no? Pero no que el colágeno de tipo 6 o 4 sea específico de cartílago. Para que ahí cuando lo lean no se confundan, ¿va? El específico es el 2 y me parece que el 9 también lo manejan como específico, o el 8 es uno de esos dos. Pero, o sea, forma nada de la masa del cartílago. Solamente es como, lo ponen ahí como dato cultural. El cartílago hialino. O sea, vamos a empezar ahora sí a ver cartílago hialino. ¿Por qué se llama hialino? Bueno, decía que porque tenía aspecto vítreo. Ajá, está bien. Perfecto. O sea, el cartílago hialino se ve como muchos de
canceles de los baños, cuando les ponen como este esmerilado, se ven así como vidrio despulido, como un vidrio así opaco. Más eso es a lo que se refieren cuando les ponen que el cartílago hialino es como vítreo. Se ve como con ese patrón tintorial. La función principal del cartílago hialino, que es el que es más hidratado, el que está en muchas superficies, justo es lo que estábamos platicando ahorita, es disminuir la carga mecánica entre dos superficies. Como función principal en el adulto, tenemos otras funciones, por ejemplo, en el desarrollo. ¿De qué nos puede servir el cartílago hialino? O base De molde, Como base, o escucho otra cosa por ahí. como molde para la osificación. Perfecto. La mayor parte del esqueleto axial, o sea, el esqueleto central del cuerpo, y también parte de la pendicular, en particular en huesos largos, se forma por moldes de cartílago hialino, ¿no? O sea, la forma en la que el cuerpo forma los huesitos es primero forma moldes de cartílago, que es más fácil de construir que el hueso, y ya que tienen la forma adecuada, les mete fosfato de calcio y se transforman ahora sí en hueso, que su estructura de matriz es mucho más compleja. ¿Qué otra cosa podemos ir aquí? Localizaciones. Tenemos localizaciones, digamos, en el adulto, que son las más fáciles de aprenderse, y localizaciones tempranas. En el adulto, ¿dónde están? Las articulaciones sinoviales. Ok, entonces vamos a decir, en general, superficies articulares. ¿Dónde más? Es que esto se traba. en los discos intervertebrales. Fíjate que ese es cartílago, más bien lo meten como fibrocartílago. Y como al núcleo pulposo ni siquiera lo meten como cartílago, por eso no se los pongo. O sea, yo soy de la opinión de que sí, el núcleo pulposo es cartílago hialino, pero según ellos no, según el Rosman. En la parte nasal y también de la faringe y la tráquea. Buenísimo. Perdón, de la laringe. Entonces, ahí ustedes hacen su lista bonita, pero en vías respiratorias tenemos mucho cartílago hialino, ¿no? Por ejemplo, en parte del tabique nasal, lo tenemos también en la laringe en varias estructuras, no en todas, algunas están hechas de cartílago elástico, en los discos, en los discos tanto de la tráquea como de los bronquios principales, todo eso son cartílagos hialinos del adulto. Perfecto. ¿Algún otro lugar? Lo dijimos hace ratito cuando hablamos de por qué el cartílago es un órgano. El espacio intercostal. Los cartílagos costales, perfecto. O sea, la transición entre el hueso de la costilla y la articulación esternocostal está hecha de cartílago hialino, ¿vale? Ahora sí, en etapas tempranas, pues ya lo dijimos hace ratito, ¿no? Tenemos moldes de cartílago para casi todo, excepto, por ejemplo, la cara, ¿no? En la cara tenemos más bien mucha formación de hueso a partir de mesénquima, no tanto a partir de cartílago. Y también durante el desarrollo, los niños no tienen cartílago hialino. Las metáfisis. Los Perfecto. huesos. Son los famosísimos cartílagos de crecimiento, ¿no? O discos de crecimiento. O sea, esa línea que va a quedar eventualmente en la metáfisis como punto de referencia, en algún punto fue un disco de cartílago que ayudó a que ese hueso creciera a lo largo. Por ende, estos cartílagos de crecimiento solo están en huesos largos, ¿no? No en las otras configuraciones de hueso que tenemos. Prácticamente, niños. Estas son las localizaciones del cartílago hialino. Otra característica del cartílago hialino, que ya no me va a caber aquí, vamos a ver otro. ¿De aquí ya anotaron todo? Bueno, creo que sí. Les voy a ver otro. Va. Siguen viéndolo, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, vale. Oiga, Doc, ¿Qué pasó? cuando hay dolor, bueno, el dolor de crecimiento, no escuché, ahorita lo mencionó, o no. No, todavía Ah, no. cuando hay dolor es el cartílago lo que duele. Duele el pericondrio y el periósteo. Ah, ok. Gracias. De nada. Sí. Ah, también eso es importantísimo. El cartílago y el hueso, por sí solitos, tienen muy poquitas fibras nerviosas
dentro del tejido óseo o tejido cartilaginoso. Pero como órgano, están tremendamente inervados, porque la periferia de ese órgano está hecha de tejido conectivo laxo y denso. Y ahí es donde hay muchas fibras dolorosas. En particular, las del periósteo son dolorosísimas. Las fracturas por eso duelen muchísimo. Entonces, otras características del cartílago hialino, o sea, seguimos aquí con hialino. El cartílago hialino está recubierto de un pericóndrio. Y le voy a poner aquí un asterisco porque no todos los cartílagos hialinos tienen pericóndrio. Tiene diferentes configuraciones, que son prácticamente dos. Tiene la configuración clásica, por así decirlo, que es como la que encontramos en vías respiratorias, la que encontramos en los anillos traqueales y demás. O sea, solamente es un núcleo de cartílago ahí flotando. Y tenemos otra configuración que es la asociada a hueso. Estoy hablando entonces de las articulaciones y de las metáfisis o discos de crecimiento. Entonces otra vez esto imagínenselo con su huesito, que yo no soy Soto, una disculpa muchachos. Entonces tenemos diferentes localizaciones del cartílago, ¿no? El cartílago que está aquí en la interfaz, por ejemplo, de la rodilla es uno, que sería el cartílago articular. El cartílago que tenemos aquí entrepuesto en el hueso sería el de la metáfisis. Y, pues bueno, imagínense que el de las costillas es, por ejemplo, una disposición clásica, ¿no? O sea, de todas las que no sean, las que no entren en este ejemplo de la articulación o de la metáfisis. ¿Por qué es diferente esto? Porque estas dos configuraciones asociadas a hueso sí tienen polaridad. Porque van en función del hueso largo, que son los que generalmente hacen articulaciones sinoviales, ¿no? O sea, la articulación estaría así, aquí arriba habría otro huesito. Híjole, qué feo dibujo, muchachos, una disculpita. Se hace lo que se puede, muchachos, y lo repiten, ¿no? Uy, no, Doc, si vieran mis dibujos. Bueno, se está haciendo lo que se puede en estas clases virtuales, muchachos. Entonces, fíjense, no es lo mismo cortar esto, porque ¿qué van a hacer cuando ustedes les agarren un corte, por ejemplo, de aquí? O sea, este cartílago se los van a presentar con todo y un pedazo de hueso. Este cartílago de aquí se los van a presentar entrepuesto entre dos tejidos óseos, que no es lo mismo que cuando yo corto, qué sé yo, el tabique nasal o lo que sea. O sea, si yo corto el tabique nasal, les voy a presentar nada más un campo de puro cartílago. Si les corto un anillo traqueal, les voy a presentar nada más ahí un anillito de cartílago, pero está muy sencillo de ver eso. Estos de aquí están entrepuestos entre dos superficies. Entonces, iríamos con particularidades de estos. Los cartílagos hialinos asociados a hueso no tienen pericóndrio. Pericondrio. Porque carecería totalmente de sentido que tuvieran pericondrio. O sea, si yo le entrepongo entre esas dos superficies perfectas, gelatinosas, que me evitan la fricción, si yo le pongo aquí un marañal de fibras, y aquí arriba le pongo otro marañal de fibras, cada que ustedes muevan la rodilla, las fibras colágenas se van a empezar a mover y a romperse. Entonces, este cartílago no nos funcionaría ponerle un pericondrio. Como si nos funciona, por ejemplo, o sea, me pueden tener que dibujar los tabiques nasales, me choca. Me quería ahorrar hacer este esquemita, pero bueno. Ustedes tienen su cartílago nasal en el centro, y afuera tienen como toda la piel de la nariz. O sea, esto es un corte como coronal, ¿no? O sea, le estoy cortando así como Michael Jackson la nariz. O sea, si ustedes hacen un cortecito de acá, o les hago un corte tal cual del cartílago completo, ustedes lo único que se van a encontrar es su epitelio o tejido conectivo, según sea el caso, por acá, y se van a encontrar en el centro a su cartílago, ¿no? Bien bonito, bien ordenado, con su pericondrio alrededor. Pero si yo les corto estos de acá, como este campo moradito,
ya no se van a encontrar con lo mismo. O sea, en el campo morado, ustedes se encontrarían primero aquí con una superficie libre, porque sería el espacio sinovial. Luego se van a encontrar con la superficie del cartílago. Y abajo se van a encontrar con la superficie del hueso, que también es bien diferente. Y no van a encontrar por ningún lado el tejido conectivo clásico que estamos dibujando por acá. O sea, aquí no va a haber tejido conectivo clásico, aquí no va a haber tejido conectivo clásico. Y es donde se me marean mucho de por qué son diferentes y por qué no tienen pericondrio, ¿no? Cosa igual aquí, nada más que en lugar de un hueco libre, tienen hueso y hueso arriba, ¿no? Si lo cortan en la metáfisis, pues aquí también arriba hay hueso. Sí, más o menos queda como por qué es diferente. Ahorita les voy a hacer esquemita de cómo se ve. Pero vamos bien hasta aquí, por qué es diferente. Sí, doctor. ¿Sí? Va, conste. Entonces, bueno, en este caso de acá en la nariz, todo esto sería el pericondrio, o sea, sí tenemos pericondrio. Pero aquí, como no tenemos fibritas, no hay pericondrio. ¿Cómo se ve esto? Ahora sí, cuando lo reconstruimos, pues bueno, es donde se pone complejo el asunto del cartílago hialino. Vamos a dibujarlo en grandotote, para que no se me pierdan tanto. Entonces tendrán una superficie acá, no necesariamente recta, porque el cartílago como es una gelatina, pues se puede expandir un poquito. Y tendremos varias zonas. Tenemos una zona pegada a la luz, vamos a poner aquí para que no se pierdan que esto es la luz. Tenemos una primera zona donde tenemos uno que otro condrocito ahí, todavía sin diferenciarse bien, o inclusive pueden ser células germinales, inclusive. Esta primera zona pegada a la luz se llama zona superficial, bien difícil, ¿no? En esta primera zona, espero que no se me pierdan en esta parte, las fibras colágenas de tipo 2 están bien organizaditas, hablando del cartílago articular. Tienen aquí todavía un arreglo como paralelo. Ahora sí me estoy sorprendiendo de lo bien hecho que estoy haciendo esto, ¿eh? Bueno. Luego, conforme vamos hacia el centro del cartílago, y ahorita vamos a ver cómo se diferencia el cartílago va a ir creciendo, se va a volver más condrocito o más condroblasto. Tenemos dos tipos de maneras en las que crece el cartílago, de adentro hacia afuera o de la superficie hacia abajo. En el caso del cartílago articular, crece de la superficie hacia abajo. Ahorita le ponemos apellido a eso. Entonces, esta primera célula que imaginemos que era, qué sé yo, una célula madre, que en el caso particular del cartílago se llaman, bien difícil, condro, porque es cartílago, progenitora. Esta célula madre se va a transformar en ¿qué célula, niños? ¿Cómo se llama? Blasto. El condroblasto, ¿no? Blasto es la forma activa todavía, ¿no? Entonces, la primera parte en la que se diferencia es en un condroblasto. El condroblasto, si lo pudiéramos ver, porque generalmente no se ve ya en los cortes, ¿cómo creen que sería? ¿Muy basófilo, muy eosinófilo? Yo digo que sería eosinófilo porque no está muy activo. Al revés, ¿no? ¿Qué va a producir? Colágena. La colágena es una proteína. O sea, Es este ya una está, proteína de exportación. este es activo, ¿verdad? Ajá, condroblasto. Ah, perdón. No se preocupen. Entonces, un condroblasto todavía sería muy basófilo, acuérdense, porque va a producir a sus colágenas, ¿vale? Acuérdense, todo esto es un reflejo de los organelos, tiene mucho RER, y esto va a permitirle sacar colágena de tipo 2. Este es el condroblasto. Siguiente paso en la diferenciación. El condroblasto se va a unir a varios para hacer más eficiente la chamba. Entonces, ¿cómo se llaman varios condroblastos juntos trabajando? Se llaman grupos. Isógeno. Isógenos. Porque realmente es el mismo condroblasto que se dividió en varios. O sea, por eso isógeno, ¿no? Del mismo origen. O sea, les digo que en esto no nos rompemos la cabeza. Luego son nombres bien rimbombantes, pero es tal cual. O sea, isógeno, pues porque se generó el mismo, ¿no?
Entonces aquí ya tenemos grupos isógenos. ¿Qué pasó entonces entre estos dos en cuanto a la matriz? Pues la matriz, en el caso del cartílago articular, que es un poquito más complejo y aquí sí nos importa el orden de la colágena, pues fíjense que se sintetiza como de una manera medio rarita, como de forma en semilunas. Y se las voy a quitar ahorita para que no pierdan como la perspectiva. Pero bueno, más o menos esto fue lo que fueron dejando atrás los condroblastos al sintetizar toda su matriz, ¿no? Formaron como esta estructura de semilunas. En cuanto a su colágeno, esto evidentemente no se ve, evidentemente, porque esto son moléculas de colágeno de tipo 2. Y la colágena de tipo 2, a diferencia de la de tipo 1, no forma megabarillones, forma varillas individuales. Entonces, esto es más bien como de que en biología molecular saben que así se arregla. Lo interesante es que también los condroblastos y los condrocitos, les voy a quitar todo este rollo, o sea, nada más era para esquematizárselos, porque si no me va a interferir con mi esquemita. Los condroblastos también se aíslan en sus propias matrices. O sea, el condroblasto hace un espacio particular para él, donde él va a estar viviendo por un ratito, que se respeta inclusive cuando ya son grupos isógenos, ¿eh? O sea, cada uno tiene este espacio propio. ¿Cómo se llama este espacio o esta matriz que rodea directamente al condroblasto? Territorial. Matriz Capsular. territorial. Esta es la matriz territorial. No, perdón, capsular. Ajá, Esta es capsular. la matriz capsular. Cuando ya tenemos un grupo isógeno, ahora sí podemos hablar de territorios. O sea, ya son como una nación, por así decirlo. Entonces, la zona que rodea a un grupo isógeno, ahora sí, ¿cómo se llama? Venga, Manuel, lo acabas de decir. Ah, territorial. Perfecto. ¿Y cómo se llamará la matriz que está entre los territorios? Interterritorial. Perfecto. Entonces, imaginemos que aquí al ladito, este era otro grupo isógeno. La matriz que está entre los dos es la matriz interterritorial. Disculpa que les haga cursiva, muchachos, pero con la de molde se me traba esto. Y es diferente la configuración de cada una, ¿no? La matriz interterritorial, que es donde les dibujé hace ratito, todo este arreglo, ¿no? O sea, hagan un símil, ¿no? Que la matriz interterritorial era la que estaba así, como líneas curveaditas. ¿Cuál es su principal componente en cuanto a proteínas? Ustedes saben, ustedes saben. Colágeno de tipo 2, ¿se acuerdan? O sea, el esquemita de la pirámide, ¿se acuerdan? La principal proteína era la colágena de tipo 2. Y su principal componente, o sea, lo que hace ahora sí que la masa de la matriz interterritorial es... Vengan, ustedes saben. El agua. El agua. Eso. O sea, el cartílago es muy simple en ese sentido, es mucha agua. ¿Vale? Y ustedes ya saben que el agua viene a raíz del versicano, del agrecano, lo que ustedes quieran, pero no es que, no es que tengamos mucho versicano, sino que cada versicano o agrecano jala muchísima agua, y eso hace la masa del cartílago, ¿va? Digamos que este es un reflejo del agrecano. Entonces ahí por ahí pueden entender como por qué tanto rollo con el ácido hialurónico y el cartílago y demás. Pues porque lo que les están intentando vender como fake news o como misinformación es que si ustedes googlean ácido hialurónico van a ver, está en el cartílago, padrísimo, me lo como y seguramente lo regenera. Ustedes ya histólogos, médicos, egresados van a decirles no inventes. O sea, eso para nada funciona así. Pero lo peor es que hay médicos, o sea, conozco muchos médicos que dicen como, pues sí debe funcionar. Y me da el infarto. Luego, la matriz territorial. ¿Cuál es el principal colágeno que encontramos aquí? 2. Fíjense que aquí en la matriz territorial cambia el asunto. En la matriz territorial, el principal que encontramos es el 9. Porque este ya no es un espacio de fibrotototas. Se fijan, es un mini espacio chiquitito. El colágeno de tipo 9 es una glucoproteína de adhesión. Entonces estamos pegando, ahora sí que en este espacio azul,
son bolitas que pegan los colágenos grandotes hacia otras estructuras. O sea, se lo pueden imaginar así. Son como uniones. Y en la matriz capsular, ¿cuál es el colágeno que predomina? 4. Exacto. Y tiene su lógica, ¿no? Porque también cada condrocito hace como una especie de membrana basal. Los describen luego como son como epiteloides. Entonces ahí tiene como todo un sentido, ¿no? Esta es la colágena grandotota que va a formar fibras. Y es la principal del cartílago. Y las otras colágenas que les ponen en el libro para hacerles ruido son más bien de membrana basal o son glucoproteínas de adhesión. Pero no esperen verlas ahí como rayitas en el tejido conectivo. ¿Ah? Entonces logramos todo este rollo, pasamos por toda esa estructura, digamos, esto es como el núcleo del cartílago articular. Ahorita esquematizamos, pongan ustedes de aquí hasta acá, y ahora tenemos que llegar a la superficie de aquí, o sea, la interfaz con el hueso. Pues fíjense que aquí va a cambiar otra vez las propiedades tintoriales. Hijo, no me va a caber, está muy grande esto. Bueno, vamos a hacer el intento, muchachos. Fíjense que los condrocitos que van a dar origen eventualmente a los espacios del hueso se van a ir agrupando, como si fueran filitas indias, como yendo hacia la muerte, literal. O sea, en lugar de estar ahí dispersos por todos lados, se van a empezar a agrupar en filitas. La matriz, en lugar de estar en forma de estas curvitas, en estas zonas se va a empezar a acoplar entre los condrocitos. Y los condrocitos se van a hacer más pálidos. Porque se están preparando para morir, ya no están tan productivos. Ay, perdón, aquí se me olvidó hacerles el hincapié. Cuando con un condroblasto ya se rodeó de todas sus matrices, ya se llama condrocito. Ustedes pónganla ahí en su cuaderno porque aquí no me cabe. Que un condrocito es cuando un condroblasto ya se encapsuló en su propia matriz. O sea, ya no puede salir de ese espacio. ¿Vale? Ahí es la forma terminal. Es como si ustedes construyeran una casa, pero ustedes están parados en el centro de la casa y empiezan a poner ladrillos a su alrededor y eventualmente tapan hasta la puerta. O sea, cuando ustedes estaban construyendo el cuarto, eran un condroblasto, y cuando ya armaron todas las paredes y ya no pueden salir, ya son un condrocito. Entonces, bueno, este rollo de acá, cuando se van agrupando los condrocitos en hileras, esto es la primera fase del proceso de osificación. Se están agrupando para la osificación. Y van a suceder varios cambios que no me importa mucho que sepan. Por ejemplo, aquí se empieza a ver una línea donde la matriz empieza a calcificar, que se llama marca de marea, que se ve bonita, pero pues, tiene poca relevancia. Y de la marca de marea para abajo, empieza a cambiar la tinción del cartílago. Se empieza a hacer un poquito más basófila. Salud. Salud. Se empieza a hacer un poquito más basófila porque aquí se empiezan a agregar fosfatos de calcio. ¿Vale? Entonces esto como generalidad. Ahorita vamos a ver osificación y vamos a ver esto bien cómo sucede, de la proliferación, hipertrofia, reserva, todo este rollo. Pero el cartílago articular, la cosa diferente que se van a encontrar es con esta zona de abajo. O sea, esto les puede hacer mucho ruido. En los demás cartílagos, repitan esto. O sea, ustedes en lugar de tener esta zona de aquí, vamos a ver, creo que hasta puedo aquí como que hacer copy-paste. Ustedes, en lugar de eso, imagínense que repiten esto. O sea, en lugar de tener toda esa cosa horrible que teníamos ahí, tienen otra vez lo mismo aquí. Tienen otra vez el pericondrio, tienen otra vez una zona de cartílago chiquita de células progenitoras, tienen otra vez toda la periferia bien pintada. Y donde se concentran más las células, los grupos isógenos, siempre es en el centro del cartílago. ¿Vale? Doctor, una pregunta. ¿Qué eran las líneas horizontales que dibujó encima de las células? Todo esto es colágeno de tipo 2. O sea, todas las líneas moradas que les hice eran colágeno de tipo 2.
Estaban perdidísimos entonces la explicación, muchachos. Doctor, ¿cómo se llamaba María? ¿Qué? Marca de marea. Marca de María. Gracias. De nada. Pero bueno, esta era colágena de tipo 2. Ahí lo leen con calmita. Ahorita vemos imágenes, a lo mejor les queda un poquito más claro de la configuración del cartílago, ¿va? Entonces, puntos clave que tienen que rescatar de aquí es las composiciones de las matrices. La matriz interterritorial tiene mucho colágeno de tipo 2, tiene mucha agua. En cuanto a tinción, captará mucho o muy poquito la tinción. Muy poco. Muy Poquito. poquito en comparación de los condroblastos y condrocitos, ¿no? Porque acuérdense, si tiene mucha agua, por más que la podamos ver, de todos modos el agua por sí solita no debería de pintarse. Entonces, la matriz interterritorial, digamos, es la zona más clarita. ¿Cuál creen que sea la zona más intensa? La capsular. Ujú. Vamos a ver ahí gradientes. O sea, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí, porque al final se los ponen todo en tonos de morado, ¿no? O sea, no crean que vamos a ver como megapentacrómicos. O sea, la matriz interterritorial sería así, pongan ustedes. La matriz territorial, vamos a extenderla un poquito para hacer el ejemplo, más bien más morada. Sería como más bien de un tono morado son, intenso. Y la matriz capsular, pues imagínense que ya sería una zona bien chiquita, bien delimitada, bien pintada. Eso es lo que les quiero como transmitir, o sea que la captación de la tinción va en función de qué tanta agua tiene cada matriz o cuántas proteínas tiene. La capsular y la territorial son principalmente hechas de proteínas. En cambio, la matriz interterritorial está hecha de mucha agua. ¿Ah? Ahorita en las imágenes lo retomamos para que vean que sí es cierto todo esto. Y ahora fíjense también, otra cosa que los va a confundir. Esto es como esperaríamos ver el corte del cartílago. Pero sucede que está tan bien formada las matrices, el gel está tan bien formado que a veces lo que nos llevamos en el corte no es a la matriz y a la sustancia como hacemos en otros ejemplos, sino que plup, lo que cortamos y lo que ya no alcanzamos a ver en el corte es al condrocito. Nomás nos deja ahí su hueco de donde estuvo alguna vez. Y eso también tiene nombre en el libro. ¿Cómo se llama ese huequito? Lagunas. Perfecto. Entonces, no es que el condrocito, no es que el huequito blanco que vean en los cortes de cartílago sea un condrocito o un condroblasto, sino son los huequitos donde estuvo alguna vez un condrocito o un condroblasto. Son como sus marcas de que ahí se pusieron. Así como las manitas en el cemento, tal cual. Y alguien había levantado la mano. ¿No? ¿Todo bien? Castro. No, doctor, una disculpa. ¿Cuáles ¿Qué eran pasa? las que tenían más proteínas, la capsular y cuál? Y la territorial. Ah, ok. Y territorial. Ok, gracias. De nada. ¿Algo más hasta ahorita? ¿Vamos bien? Doctor, a mí me quedó una duda. En la esquemita, hasta abajo, donde pues tenemos ya como lo que había dibujado arriba, también las líneas verticales eran de colágeno 2. Sí. Sí, aquí todo, o sea, todo lo que les dibujé como líneas moradas, todo era colágeno de tipo 2. También las que les puse así, eran colágenas de tipo 2. Va, muchas gracias. De nada. ¿Algo más? Creo que Doctor, fue Andrea, ¿no? Ah, ¿qué pasó? no sé si fue Andrés. En el ROS venía una imagen, bueno, una Fotomicrografía, sí. fotomicrografía para explicar justamente esto que estábamos viendo de las zonas superficiales, zonas intermedias, etcétera. Pero ahí las pintan de rosa, bueno, más ¿me explicó? Creo que viene uno contrastado con safranina. Y la safranina es más bien como de ese color como rosita. Ah, ok. Sí, porque de hecho me confundí porque en todos los demás, o sea, cuando estaban explicando todo lo demás de tejido, de cartílago y alino, sí era morado, excepto cuando explicaba el articular. No te preocupes. Mira, fíjate, en el cartílago y en todos los tejidos, acuérdense que lo que nos importa no tanto es el color, sino que capte el colorante, ¿no?
Entonces estamos hablando de tinciones polares, como son estas, pues la zona que capta más el colorante, como es esta, o sea, la más intensa es la que pensamos que es la proteica, y la que capta, o la que tiene ácidos nucleicos, y la que lo capta menos, o tiene agua, o son más bien ya proteínas formadas. Entonces es como seguir esa lógica de qué estoy pintando con cada colorante, ¿no? Sí, creo que sí ubico el corte que tiene, que creo que hasta tiene como ahí tonos de amarillo, que según yo es una hematoxilina flonina safranina, una cosa así trae. Y lo que me dijo Manuel estuvo bien, se me olvidó decirles. La zona central donde están proliferando los condroblastos y condrocitos se llama zona intermedia. Donde se empiezan a formar las filitas para la osificación es la zona profunda. Y donde de la marca de marea para abajo, donde ya tenemos calcio en la matriz, es la zona de calcificación. Y todo esto todavía es tejido cartilaginoso. Ya después de esta zona empieza el tejido óseo y aparte padrísimo porque empieza literal de una micra a otra, ya ven tejido óseo. O sea, se ve bien bonito. O sea, los cortes como de cartílago y hueso a mí se me hacen padrísimos, ya que les entiendes. O sea, literal ves la fisio en acción y en diferentes estadios todo. ¿Algo más? A ver, ahora sí, Andrea, ¿tenías duda de algo? ¿No? Bueno. No sé cuál, Andrea, pero sí tengo una duda. ¿Cuál era? ¿ZC era zona De central? calcificación. Ah, ok. Gracias. Acuérdense, la articulación está aquí arriba, por la luz, ¿no? Estamos haciendo el esquemita de esta parte de acá. Y bueno, cuando veamos osificación, que a lo mejor hasta le toca a la doctora, aquí sí vamos a hablar de la calcificación, tanto de la zona de calcificación para abajo como de la metáfisis, que sigue como un orden bien bonito. O sea, como que van de una zona de proliferación, se van haciendo las células grandes, luego las células se mueren y dejan huecos, y luego alrededor de esos huecos se forman puentes de calcio y se llena de vasos sanguíneos. Se ve bien bonito. Luego lo vemos. Es como de las partes, y también eso los marea mucho en el libro, porque viene explicado súper denso. Y no es tan difícil. ¿Se les quedó claro como en general cómo es el cartílago hialino? O sea, cómo está el núcleo del cartílago hialino, todo este rollo. Aquí, inclusive creo que me va a salir tantito para enseñar las imágenes, porque creo que está más sencillo con las imágenes.